Bendiciones, hermanos, una vez más estamos aquí reunidos por medio de esta plataforma para aprender un poquito más de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle ahí sí que las gracias y alabar el nombre del Señor con una oración y vamos a orar. Amantísimo Dios que habitas en los cielos, gracias te damos porque tú eres bueno, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Te ruego, Padre, que en esta hora tú nos enseñes lo que tú quieras por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a aquel que está escuchando esta enseñanza. Ayúdame a mí, Padre Celestial, que todo, Señor, sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos una vez más, pues hoy estamos iniciando un nuevo ciclo, ¿verdad? En nuestras enseñanzas y vamos a estar viendo cómo difundir las buenas nuevas, ¿verdad? En estas lecciones que van a venir en estas semanas, vamos a aprender cómo debemos de difundir las buenas nuevas. Y esta semana, hoy precisamente, el mundo está celebrando un evento único, ¿verdad? Un evento espectacular que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito del tema, ¿verdad? El tema que traemos para el día de hoy es porque Cristo vive, nosotros vivimos. El mundo está celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Está celebrando que una resurrección, crean o no crean en el Señor Jesús, ellos celebran de que resucitó. De muchas maneras lo celebran, ¿verdad? Lo celebran con fiesta, lo celebran de goma, lo celebran tomando, pero a su manera ellos celebran de que un día Cristo resucitó por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos de siempre llevar en memoria este evento, siempre tenemos que celebrar que nuestro Señor Jesús resucitó y que porque Él resucitó, usted y yo vivimos, amados hermanos. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es que usted y yo podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre. Nosotros como cristianos debemos de comprender la importancia de la resurrección de Cristo. Y cuando ya hayamos comprendido esta importancia, va a ser fácil para nosotros venir y decirles a otros de que Él vive. Venir y platicarle a otro de que Él vive, de que Él nació, murió y resucitó y ahora está a la diestra de Dios y que por Él nosotros tenemos acceso al cielo. En todas las épocas, ¿verdad? Han habido líderes religiosos, han habido multitud de sectas, multitud de religiones, pero todos los líderes de estas religiones llegan a un final, que fallecen, ¿verdad? Son enterrados y ahí se quedó la tumba del gran líder X, ¿verdad? Ahí está la tumba. Muchos lo recuerdan con admiración, otros con veneración, pero ahí se quedó. El líder ahí llegó a su etapa, culminó su etapa y ahí está, en una tumba. Nuestro líder, que es el Señor Jesucristo, también tuvo ese fin, murió. Pero la gran diferencia con otros líderes es que Él no está en una tumba, Él no está en un lugar enterrado, Él no está ahí donde nosotros vamos a ir a venerarlo, ¿verdad? A adorar su tumba. Él dice en la Biblia que Él resucitó al tercer día y que ahorita se encuentra sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y que gracias a ese sacrificio que Él hizo, nosotros tenemos acceso directo a nuestro Dios, ¿verdad? La gran diferencia entre Jesús y los demás líderes, ¿cuál es? Es que la tumba de Jesús está vacía. Yo creo que ni tumba hay, no sé, dicen que hay una tumba, pero la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Yo creo que ni tumba hay. En cambio, la tumba de muchos líderes ahí está, su cuerpo ahí está, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, no está ahí. Él resucitó, como Él lo explicó, como Él lo enseñó. Él resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Dios. Han habido tantos líderes, ¿verdad? Y no han hecho mayor cambio en nosotros. La mayor defensa o la mayor respuesta que nosotros tenemos, un Dios poderoso, un Señor Jesús que intercede por nosotros, es el cambio que nosotros hacemos en nuestra vida cuando tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón.
Siempre hay un antes de Cristo, ¿verdad? En nuestros corazones y un después de Cristo en nuestros corazones. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambia. En cambio, las otras religiones no, ¿verdad? Si su líder está con ellos, son de diferente manera, físicamente. Su líder está con ellos físicamente, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros no podemos ver a nuestro líder, no podemos palparlo, pero bendito Dios, nosotros podemos sentir a nuestro líder. Nuestro líder, que es el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él va haciendo pequeños cambios en nuestra vida que nosotros vamos reflejando que nuestra vida cambió, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús llegó a nuestra vida cambió, nuestra vida no es la misma. Hay un cambio, hay una transformación en nosotros, paulatinamente nos vamos transformando y transformando cada día para alcanzar, ¿verdad?, nuestra gran corona, que es ir allá con el Señor Jesucristo y resucitar como Él también lo hizo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre el líder de cualquier religión al líder que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro líder vive, nuestro líder es Cristo y Él vive, y que gracias a que Él murió y vivió, resucitó y vive, es que nosotros tenemos la gracia de estar delante de Dios, tenemos ahí sí que la oportunidad de estar delante de nuestro Padre Celestial por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es una de las evidencias mejores que tenemos, ¿verdad? Es que cuando tenemos a nuestro Dios en el corazón, nuestra vida va cambiando, nosotros si tomábamos ya no tomamos, si hacíamos cosas malas ya tratamos de ya no hacerlas, ya no las hacemos, si robábamos ya no robamos, si mentíamos ya no mentimos, hay una transformación. Entonces quiere decir que ese líder no está en la tumba, pero está en mi corazón, y ese líder se llama Jesucristo. Y cuando nosotros logremos comprender esto, va a ser fácil para nosotros ir y hablarles a los demás de ese líder que nosotros tenemos. Pero primero tenemos que conocerle, porque si nosotros no conocemos algo, no tenemos autoridad ni tenemos ahí sí que el poder de hablar de algo que no conocemos, ¿verdad? Primero tenemos que experimentar en nuestra vida lo que vamos a hablar, porque si hablamos y no lo tenemos, entonces no es muy confiable en lo que decimos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender primero a reconocer que tenemos a Jesús en nuestro corazón, a conocerlo a Él, y después vamos a poderle hablar a todos los demás que Él vive y que sigue transformando las vidas, así como ha transformado millones, millones y millones y millones de vidas. Desde los discípulos hasta los tiempos que estamos ahora, Él ha transformado millones de vidas y también falta mucho por transformar. Pero cuando usted, mi amado hermano, y yo comprendamos todo esto, va a ser fácil para nosotros hacer la tarea que nuestro Señor Jesucristo encomendó. Vamos a leer en Mateo 27, capítulo 57 al 61. Yo se lo leo por acá. Y ahorita pues es bastante en esta semana que estamos finalizando ya, ¿verdad? Que estamos culminando como le llaman, la Semana Santa, Semana Mayor, donde se piensa, ¿verdad?, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y resucitó. Pues nosotros sabemos que hay un día, ¿verdad?, que Él resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Entonces nosotros como cristianos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la celebramos siempre. El mundo celebra hoy, pero nosotros tanto celebramos hoy como celebramos todo el año que nuestro Señor Jesucristo vive. Vamos a ver lo que fue la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en San Mateo 27, 57. Yo se los leo, les decía. San Mateo 57 al 61. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Vamos a recordar un poquito atrás, ¿verdad? Si recordamos que Jesús fue crucificado, que fue vendido por Judas, ¿verdad? Que fue hallado inocente ante Pilatos, pero el pueblo venía y pudiendo escoger a Jesús y a un ladrón, prefirieron el ladrón. Desde el principio yo meditaba y decía, ¿cómo es posible que Jesús había sido, no tenía indicios o no tenía así que nada que lo culpara de que era culpable, valga la redundancia, pero prefirieron a un ladrón y condenar a nuestro Señor Jesucristo? Fue un acto cobarde, podríamos decir, ¿verdad? Pero todo está en los planes de Dios.
nos habla la historia, ¿verdad? Que llegó, fue azotado, fue ahí sí que lastimado, fue vituperado, fue humillado. Hicieron tanto con nuestro Señor Jesucristo. Y la única respuesta o la única razón lógica por la que esto pudo haber hecho, nuestro Señor Jesús pudo haber hecho todo esto, es una. Solo una. Y todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, lo hizo por amor a usted, mi amado hermano, por amor a mí y por amor al mundo. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesús es un amor tan puro el amor, porque no encuentro, yo pensaba, decía, ¿qué otra razón pudo hacer que nuestro Señor Jesucristo sufriera todo eso? No hay otra, más que un inmenso amor por la humanidad. Sin embargo, la humanidad en todo el tiempo, no solo en ese tiempo de cuando Él vivió, sino hasta el momento, le ha dado la espalda. Le hemos dado muchas veces la espalda, ¿verdad? Ahí sí que hemos elegido al ladrón en vez de elegirlo a él. Hemos elegido al delincuente en vez de elegirlo a él. Pero vamos a aprender un poquito más, si quiera Dios que nos ayude en esta hora, ¿verdad? Para que esta lección ahí sí que nos ayude y nos haga entender y comprendamos que nosotros somos de Cristo y que vivimos para Él. Entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad? Llegó el tiempo de que Él fue humillado, lo llevaron, lo hicieron cargar por rato su cruz, fue crucificado de una manera terrible. Yo leía, ¿verdad? Que decía que le dieron a beber vinagre y hiel. Yo no sé si era la hiel, nosotros conocemos la hiel por algo amargo, ¿verdad? Imagínense, yo pensaba y lo hicieron subir como una colina porque caminó mucho, siendo golpeado, siendo lastimado, con carga, porque un rato cargó él su cruz. Me imagino que cuando llegó al final o llegó a la cumbre, iba con sed. Nosotros caminamos un poquito y tenía sed, iba con sed, me imagino yo. Le dieron a beber, dice que le dieron a beber vinagre con hiel. La hiel que es algo amargo. Entonces él al probarlo dice que no lo tomó, lo rechazó. Entonces imagínense ustedes esa gran sed que nuestro Señor Jesucristo llevaba, todo lo que pasó, lo que sufrió, no era para Él, pero nuestro Dios tenía planes perfectos, ¿verdad? En los cuales estamos incluidos nosotros. Lo clavaron, ¿verdad? Aparte de que sufrió tanto humillaciones, lo clavaron siendo inocente. Dice que a los que clavaba, a los que morían así crucificados, les quebraban las piernas. A él no hubo necesidad de quebrarle sus piernas, pero ¿cómo le íbamos a quebrar? Le quebraban sus piernas, gracias a Dios no lo hicieron, ¿verdad? Pero imagínense la forma tan dolorosa en que nuestro Señor Jesucristo falleció. Y todo eso lo hizo por amor nada más. ¿Quién de nosotros en este tiempo haríamos algo tan grande por amor? Yo creo que no lo haríamos. Solo el amor de Dios es el único tan grande que hizo que nuestro Señor Jesucristo pasara por esta situación, ¿verdad? Pero gracias a esa situación nosotros estamos aquí. Dice que después de que lo crucificaron había que sepultarlo, había que darle sepultura, ¿verdad? Se acostumbraban en esos tiempos de que cuando fallecía alguien en esas condiciones, como ya el día siguiente era el día de la Pascua, ahí lo dejaban a la intemperie, ahí que dejaban el cadáver. Pero en eso llegó un hombre que se llama José, que vivía en un lugar que se llama Arimatea, que muy rico y era seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía mucho dinero, pero él no quería que nuestro Señor Jesús, aparte de todo lo que había pasado, pasara por dejarlo ahí, ¿verdad? A la intemperie, el cadáver, ¿no? Sino dice que le dieron una sepultura digna. Y él tenía un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado, y él llegó y se ofreció, habló con Pilatos para que este sepulcro fuera, para poder llevar a nuestro Señor Jesucristo a este sepulcro. El Pilato se lo concedió, pero no estaba solo. José no estaba solo, estaba ahí Nicodemo. También andaba Nicodemo por ahí. Dice que Nicodemo llevaba especies, llevaba cosas aromáticas para untar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en ellos, ¿verdad? Y así lo hicieron, lo sepultaron,
y dice que lo metieron a esa cueva, que así era como una cueva, y le cerraron con una gran piedra. En ese tiempo así se sepultaba la gente, con una gran piedra. Entonces murió nuestro Señor Jesucristo, lo fueron enterrados, hubo un gran terremoto, sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos mucho la historia, pero dice que lo enterraron. De ahí vino el día de la Pascua. Se acordaron los responsables de su muerte, que él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron con Pilato, le dijeron que necesitaban guardias, necesitaban ir a custodiar la tumba para que los discípulos no vinieran, se lo robaran y dijeran desapareció. Entonces dice que vinieron y que llegaron en esa piedra. Dice que antes lo que hicieron fue amarrar, como poner lazos, como sellar, ¿verdad? Como ahora se sellan las cosas cuando uno no quiere que tengan acceso. Dice que en esa piedra se ponían lazos para que amarrar la piedra, asegurar de que eso no fuera violentado, y si era violentado, pues quedaba seña. También dice que en los alrededores le ponían cera a la tumba, para que si alguien movía la piedra, pues se daban cuenta, ¿verdad? Como nosotros le ponemos ahora tape a una caja. Si le ponemos tape, nos damos cuenta que alguien la abrió. Entonces en ese tiempo igual le ponían, para resguardar esa tumba, las tumbas, o resguardar algo, ponían cera, dicen, toda la orilla, a modo de que si removían la piedra se pudieran dar cuenta. Y aparte de eso, pusieron guardias. Entonces llegaron los 3 días, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucitó y salió de esa tumba sin necesidad de mover la piedra. Él no movió la piedra y él resucitó, él salió de esa tumba. Dice que cuando María y María Magdalena iban para la tumba con la otra María, iban para la tumba, iban a ver al Señor Jesucristo, hubo un gran terremoto que hizo que la piedra se moviera. La piedra no se movió porque nuestro Señor Jesucristo salió de ahí cuando resucitó. Él fue traspasado de la tumba, fue algo milagroso, fue traspasado, porque dice que la piedra estaba bien, pero cuando hubo el gran terremoto, fue lo único que hizo que la piedra se moviera. Ese gran terremoto, la piedra se movió, y cuando ellas entraron corriendo, dice que apareció un ángel que era como un relámpago, sus vestiduras blancas, y los guardias que estaban ahí, ¿qué pasó cuando vieron al ángel? Lo que hicieron se quedaron, dice, como muertos. Ahí sí que se quedaron paralizados, como muertos, mientras María Magdalena y la otra María miraban que nuestro Señor Jesús no estaba, ¿verdad? Que había resucitado. Entonces, en el camino encontraron al ángel, el ángel les explicó que él había resucitado, que fueran a dar las buenas nuevas, y ellas fueron, lo encontraron, lo vieron, adoraron a Jesús postrados a sus pies. Y de ahí todo esto fue un evento maravilloso, ¿verdad? Algo sorprendente, algo que dejaba atónitos a todos, ¿verdad? Entonces vienen los guardas y fueron a explicarle, ¿verdad?, a sus superiores lo que había pasado. Entonces ellos comprendieron que habían cometido un error y no querían cometer otro error más grande, dice según ellos, ¿verdad? Entonces vinieron y le dijeron a los guardias que les pagaron para que mintieran, para que dijeran que no, que los discípulos habían removido las piedras mientras ellos dormían. Y dice que esa historia es la que se sigue contando, se contó por mucho tiempo después de los judíos. Los judíos siguieron manejando esa versión, ¿verdad?, de que los discípulos habían movido la piedra. Ellos no creen en la venida, en que Jesús vino, en que Jesús murió. Los judíos no creen en él, ¿verdad? Y dice que esta misma historia se pasó por mucho tiempo divulgándose entre todos ellos. Y esto ha sido impedimento para que fue impedimento para que muchos creyeran en Jesús. Y tal vez hasta este tiempo ha sido impedimento, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos a Jesús vivo, a Jesús resucitado, y que Él vive. Nosotros como cristianos lo sabemos. Y aparte de que Él resucitó, se mostró a María Magdalena, Él se mostró ante muchas personas. Él demostró que Él había resucitado. Él vino y sorprendió a todos, dándose a enseñar de que Él había resucitado.
que él había vivido de nuevo, ¿verdad? Que de una forma milagrosa, porque recordemos que tenemos un Dios de milagros. El Padre de él, que es nuestro Padre, es un Dios de milagros. Y aquí fue algo maravilloso, milagroso, donde Jesús de una forma milagrosa salió de esa tumba. No salió por la puerta principal, bueno, por la única puerta que había, ¿verdad? No había puerta trasera. Solo había una y estaba tapada con una piedra pesadísima. Los discípulos no podían llegar y decir y abrir esa piedra, mover esa piedra, porque primero cuando nuestro Señor Jesús fue sepultado, fue crucificado, tuvieron miedo, muchos salieron huyendo y ahí habían guardias, muchos guardias. Entonces no pon la versión de que los guardias se durmieron y que los discípulos fueron y los que abrieron la tumba. No concuerda, porque primero tenemos discípulos que al final fueron cobardes, ¿verdad? Que huyeron cuando vieron todo lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían ir a mover una piedra tan pesada sin hacer ruido y que los guardias despertaran, ¿verdad? O sea que la versión de los guardias era totalmente falsa y había muchas formas de demostrarlo. Ellos no tenían nada con qué mover una piedra tan grande. No tenían el armamento para enfrentarse a unas guardias armados. Entonces esa versión pues habría mucho, hasta ahí sí que con muchas razones se vendría abajo, ¿verdad? Pero la verdadera razón es que gracias a todo eso nosotros estamos aquí. Gracias a todo lo que nuestro Señor Jesús sufrió, a todo lo que Jesús vivió, Él sabemos que nació en unas condiciones precarias, ¿verdad? No en las mejores condiciones. Sabemos que nació en unas condiciones desde el principio feas, por decirlo así, ¿verdad? Pero todo estaba en los planes de nuestro Dios y sabemos en la forma que falleció, sabemos cómo resucitó, sabemos también que Él vino, se presentó ante muchos, hay muchos testigos desde que Él se presentó, están los discípulos, están las mujeres, hay tanto testigo de que Él sí resucitó, de que sí Él vivió. Nosotros tenemos la Biblia nos dice tantos testimonios. Vamos a leer en Mateo capítulo 28. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Era lo que les explicaba, ¿verdad? Que hubo un gran terremoto y la piedra fue removida. La piedra fue removida y cuando entraron, la sorpresa, pensaban ver un cadáver en una plancha, en el piso, no sé, pero se encontraron que el maestro ya no estaba. ¿Se imaginan la emoción de ellas al ver? Primero el susto, ¿verdad? Dice que el ángel llegó como un relámpago y sus vestidos eran como blanca nieve. Imagínense, dice que solo iba María, Magdalena y María. Y cuando los soldados lo vieron, ¿qué pasó? Se quedaron puras estatuas. Dice que quedaron ellos como muertos. Quedaron tan impresionados que quedaron puras estatuas. Y dos mujeres valientes, a pesar que estaban sufriendo, valientes, vieron que nuestro Señor Jesucristo no estaba, que Él ya había resucitado. Y así llevaron el mensaje ellas a los demás de que Jesús había resucitado. Y así como ellas llevaron ese mensaje y comprendieron ellas y vieron con sus ojos que Jesús había resucitado, ¿qué fue lo que hicieron ellas? No se fueron a su casa tranquilas, ay, qué rico, ya resucitó Jesús, vamos a dormir porque hemos estado sufriendo estos días. No. Ellas llegaron y dieron las buenas nuevas, ellas dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Entonces nosotros como cristianos hemos aprendido, hemos sentido la presencia de Dios, sabemos que nuestro Dios vive, que está a la diestra del Padre, que vive en mi corazón. Entonces nosotros ya lo comprendimos. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación como cristianos? Ir y decirle a aquellos que no conocen de Dios. Ir y decirles, nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos, resucitó por usted y por mí. Y es necesario que nos pongamos a cuenta. Nosotros como cristianos ya conocemos esa verdad,
Entonces esa verdad no nos la tenemos que quedar nosotros. Así como ellas no se fueron, ¡ay, qué alegría! Y celebraron y se fueron a su casa a esconder. No, ellas fueron a contarle a todos los que pudieron que nuestro Señor Jesús había resucitado. Entonces nosotros como cristianos tenemos la obligación, y no es el gusto sino o la gana, sino es obligación, el mandato. El Señor Jesús mandó a que fueran y que predicaran el evangelio a toda criatura, y nosotros que hemos comprendido que tenemos a un Señor Jesucristo que vive, que reina y que permanece para siempre, nuestra obligación es ir y dar las buenas nuevas. Ir y declarar, ahí sí que declararle al que no conoce, al que no ha escuchado, de que tenemos un Dios de poder, y que ese Dios de poder también puede ser el Dios de ellos. Entonces, mis amados hermanos, en esta semana que estamos celebrando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o que el mundo lo celebra, porque nosotros como cristianos los tenemos que celebrar siempre. Entonces es buena oportunidad para que nosotros recordemos nuestro mandato, recordemos nuestra obligación, que así como nuestro Señor Jesús vive, nosotros tenemos la obligación de ir con aquel que no le conoce y decirle que vive. Hablar de Él para que ellos también lleguen a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que hacer la tarea. Ya comprendimos, gracias a Dios que ya hemos comprendido que nuestro Señor Jesucristo vive, y como ya lo comprendimos, nuestra obligación es ir y hablarle a los demás de lo que nosotros ya sabemos. Como les decía al principio, no podemos hablar de algo que no sabemos, pero si nosotros sabemos, es nuestra obligación y nuestro deber ir y hablarle a estas personas de Jesús. Vamos a elevar una oración para que nuestro Señor Jesucristo nos ayude. Vamos a orar ahí donde están. Amantísimo Dios que habitas en los cielos, gracias porque nos has enseñado que Cristo vive. Gracias porque nos has enseñado que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos por nosotros. Ayúdanos, Señor, para comprender y llevar este mensaje también a aquel que lo necesita, Padre Celestial. Que se puedan dar cuenta, Padre, que su corazón, su vida necesita al Cristo crucificado y resucitado, Padre Celestial. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque Él vive es que nosotros vivimos, Padre amado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta enseñanza. Que tú nos ayudes, Señor amado, y nos uses de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Hemos aprendido, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.